Manolo Escobar fue el símbolo absoluto de la alegría de todo un país, el ídolo inquebrantable de la sonrisa perfecta, pero detrás de esa brillante máscara de éxito televisivo se ocultaba un infierno de traiciones despiadadas, el trauma imborrable de la miseria y un calvario íntimo que lo consumió en el más absoluto silencio. ¿Qué oscuro secreto escondían realmente los muros de su fortaleza en Benidorm para que un asaltante sin escrúpulos decidiera profanar su santuario en plena madrugada, arrebatándole el tesoro más sagrado de su vida mientras él dormía vulnerable? La prensa rosa nos vendió el mito del triunfador inalcanzable, pero jamás se atrevieron a confesar cómo sus propios amigos de máxima confianza lo apuñalaron por la espalda, arrastrándolo a la ruina financiera total, ni el desgarrador drama que sufrió junto a su esposa alemana en su desesperada lucha por concebir, viéndose obligado a adoptar a su única hija y a defenderla con uñas y dientes de los buitres de la farándula. Hoy vamos a destapar el precio real, crudo y doloroso, que pagó por la fama un hombre que hizo cantar a millones, mientras su propio cuerpo, castigado por el estrés sobrehumano y medicinas peligrosas, se desmoronaba. Quédate con nosotros y no apartes la mirada hasta el último segundo, porque la verdad oculta sobre el saqueo que terminó de quebrar definitivamente el alma de nuestra mayor leyenda te dejará con la sangre completamente helada. Imaginen la provincia de Almería en el año 1928, un paisaje árido, castigado por un sol implacable, donde la tierra seca parecía absorber hasta la última gota de esperanza de sus habitantes. En el humilde municipio de El Ejido, un lugar que por aquel entonces era apenas un puñado de casas blancas desafiando al viento, llegó al mundo Manuel García Escobar. Nació en el seno de una familia numerosa, el quinto de 10 hermanos, bajo un techo donde el eco de los estómagos vacíos era la única melodía constante. Su padre, Antonio García, un hombre endurecido por las inclemencias del campo y las decepciones de la vida, intentaba mantener a flote a su prole con una rectitud que rozaba la severidad. Su madre, María del Carmen, el pilar emocional de la casa, multiplicaba los panes y los peces en una época donde la penuria no era una metáfora, sino una sombra fría que se sentaba con ellos a la mesa cada noche. El contexto histórico era asfixiante. España se asomaba al precipicio de años convulsos, de divisiones profundas que dejarían al país sumido en una larga y sombría posguerra. En aquel entorno, soñar era un lujo que los pobres no podían permitirse. Manolo creció jugando en calles de tierra, vistiendo ropa remendada heredada de sus hermanos mayores, y aprendiendo desde muy temprano que cada bocado de comida era un triunfo sobre la adversidad. Esta miseria extrema, este contacto diario con la privación más absoluta, dejó una huella imborrable en su psique. Los psicólogos coinciden en que los niños que crecen bajo el yugo de la carencia severa desarrollan una hipervigilancia, una obsesión constante por la seguridad que los acompaña hasta la madurez. Para el joven Manolo, el fantasma de la pobreza nunca desapareció del todo. Se convirtió en el motor invisible que lo obligaría, décadas más tarde, a aceptar jornadas de trabajo inhumanas, aterrado ante la sola idea de volver a sentir el frío y el hambre de su infancia. Pero en medio de tanta oscuridad había un destello de magia. Antonio, su padre, abandonó las labores agrícolas para intentar prosperar en el comercio y la hostelería, y en un golpe de intuición que cambiaría el destino de la familia, fomentó la educación musical de sus hijos. No lo hizo buscando que fueran estrellas rutilantes. En su mente pragmática, la música era un oficio, una herramienta de supervivencia, una forma de ganar unas monedas extra para comprar pan. Un maestro republicano retirado fue el encargado de enseñarles los primeros acordes de guitarra y laúd. Manolo, con apenas unos años de edad, descubrió que al cantar, el dolor en el estómago parecía mitigarse. Su voz, aún infantil, pero cargada de una extraña melancolía andaluza, comenzó a resonar en las pequeñas reuniones vecinales. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente. La ruina económica acechaba a la familia García Escobar como un lobo hambriento, obligándolos a tomar una decisión desgarradora que marcaría el final de su inocencia. A mediados de la década de los años 40, empujados por la desesperación y la falta de horizontes, la familia emprendió el éxodo hacia la promesa de prosperidad que representaba el norte.
Con el corazón roto, empacaron sus escasas pertenencias en maletas de cartón atadas con cuerdas y se subieron a un tren abarrotado de almas perdidas, dejando atrás la luz de Andalucía para adentrarse en las noches frías y húmedas de Barcelona. El viaje fue una odisea de incomodidades y lágrimas contenidas. Al llegar a la gran ciudad catalana, el contraste fue brutal. La metrópolis, industrial y acelerada, no los recibió con los brazos abiertos, los engulló en sus barrios periféricos, marginándolos como a tantos otros inmigrantes que buscaban un milagro de supervivencia. Los primeros años en Badalona y luego en el barrio chino de Barcelona fueron un auténtico calvario. Manolo, todavía un adolescente, tuvo que guardar su guitarra y ensuciarse las manos. Se enfrentó al mundo de los trabajos invisibles. Fue peón de albañil, cargando sacos de cemento que pesaban más que sus propias esperanzas, bajo el mando de capataces que no dudaban en humillarlo por su acento cerrado y su aspecto humilde. Trabajó como aprendiz de ebanista, en fábricas de productos químicos y en cualquier oficio que le garantizara unas pocas pesetas para llevar a casa. Sus manos se llenaron de callos, su espalda se encorvó prematuramente y, en el silencio de esas madrugadas heladas, el joven Manolo lloraba de impotencia. Sentía que la ciudad lo estaba devorando, que su destino estaba sellado en la monotonía del cemento y el ladrillo. Pero el espíritu de un artista genuino es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde brotar. Cuando las extenuantes jornadas laborales terminaban, Manolo encontraba su único refugio emocional en las oscuras pensiones y en las plazas de los barrios bajos. Allí, rodeado de otros trabajadores cansados, sacaba su guitarra y empezaba a cantar. No lo hacía por fama, lo hacía para no perder la cordura. Su voz se convirtió en el faro de aquellos que, como él, extrañaban su tierra. En esos ambientes lúgubres, cargados del humo de cigarrillos baratos y el olor a vino peleón, la voz de Manolo comenzó a cautivar a los primeros oyentes anónimos. Las miradas cansadas de los obreros se iluminaban cuando él entonaba una copla. Se dio cuenta, con una claridad pasmosa, de que poseía un don especial, el poder de aliviar el sufrimiento ajeno a través de su garganta. Y fue en esas calles grises de Barcelona donde nació la determinación feroz de escapar de la miseria, sin importar el precio que tuviera que pagar. El destino, sin embargo, no entrega sus regalos sin exigir sangre, sudor y lágrimas. Convencidos de que unidos eran más fuertes, Manolo y sus hermanos, Salvador, Baldomero y Juan Gabriel, formaron un grupo musical. Se hacían llamar Manolo Escobar y sus guitarras. La idea sonaba romántica, pero la realidad era despiadada. Sus primeros escenarios no fueron fastuosos teatros, sino tabernas de mala muerte, prostíbulos encubiertos y locales nocturnos donde la decencia brillaba por su ausencia. Imaginen la escena. 4 muchachos andaluces, vestidos con trajes baratos que ellos mismos remendaban, plantándose frente a un público a menudo hostil, compuesto por marineros borrachos, trabajadores exhaustos y mujeres de la vida galante. Fueron años de tragar veneno y sonreír. En más de una ocasión, tuvieron que seguir tocando mientras a su alrededor estallaban peleas violentas. A veces no les pagaban, otras veces les arrojaban monedas al suelo con desprecio, obligándolos a agacharse a recogerlas con la cara ardiendo de vergüenza. Fue en este crisol de humillaciones donde Manolo forjó su armadura más impenetrable, su icónica y resplandeciente sonrisa. El que canta sus males espanta, dice el refrán. Pero para Manolo, sonreír era una técnica de defensa. Comprendió que si mostraba vulnerabilidad, el público de los bajos fondos lo destruiría. Su simpatía arrolladora no era un don natural de nacimiento, era una herramienta de persuasión cultivada en la más estricta necesidad de agradar para poder comer. Aprendió a leer los ojos de la audiencia, a saber exactamente cuándo bajar el tono, cuándo hacer una broma y cuándo desatar toda la potencia vocal para dominar a las fieras. Este camino espinoso, lleno de puertas cerradas y rechazos humillantes por parte de promotores que los consideraban demasiado provincianos, se extendió durante años. La frustración amenazaba con disolver el grupo. Las tensiones entre los hermanos crecían, alimentadas por la falta de dinero y el cansancio acumulado de noches sin dormir. Sin embargo, Manolo, con una terquedad inaudita, se negaba a rendirse. Y su fe ciega finalmente dio frutos de la manera más inesperada.
Una noche de niebla espesa, en un modesto local de variedades, entre el bullicio habitual y el humo denso, se encontraba sentado en una mesa del rincón un cazatalentos de la industria del espectáculo. Este hombre, con el oído afinado por años de buscar diamantes en el fango, dejó su copa sobre la mesa. Se quedó inmóvil, hipnotizado no solo por la afinación perfecta de aquel joven del escenario, sino por el extraño magnetismo que desprendía. Ese cazatalentos comprendió al instante que estaba frente a un diamante en bruto, alguien que tenía el carisma suficiente para meterse en el bolsillo a un país entero. Ese encuentro fortuito fue el pasaporte de salida del inframundo de las tabernas, el empujón providencial que cambiaría su historia. Pero justo cuando la carrera de Manolo Escobar estaba a punto de despegar hacia estratosferas insospechadas, cuando el trabajo duro por fin empezaba a pagar dividendos, el destino le tenía reservada una sorpresa aún mayor. Una sorpresa que no tenía que ver con contratos discográficos ni con aplausos, sino con un flechazo absoluto, irracional y profundo que desafiaría toda lógica. Y entonces apareció la persona que lo cambiaría absolutamente todo. Imaginen la efervescencia de la Costa Brava a finales de la década de los 50. España comenzaba a abrir tímidamente sus fronteras al turismo internacional y localidades como Playa de Haro se transformaban en un crisol donde chocaba la severa moralidad de la época con aires de libertad venidos del norte de Europa. Fue exactamente en ese escenario, entre luces de verbena y el rumor del mar rompiendo en la arena, donde la vida de nuestro protagonista dio un giro de 180 grados. Manolo actuaba en un local llamado Fiesta, desgañitándose sobre el escenario para ganarse el jornal, cuando sus ojos se cruzaron con los de una joven alemana que pasaba allí sus vacaciones. Se llamaba Anita Marx. No fue un simple cruce de miradas. Los presentes que vivieron aquella noche aseguran que el aire en la sala pareció detenerse. Él era un andaluz de raíces humildes, forjado en la privación y el sacrificio. Ella, una mujer cosmopolita, elegante y sofisticada que no entendía ni una sola palabra de castellano. Era el caldo de cultivo perfecto para un romance de verano que todos auguraban efímero, pero el destino tenía escrito un guión mucho más audaz y desafiante. La barrera del idioma era absoluta y casi cómica. No podían hilar una sola frase con sentido sin recurrir a gestos teatrales y miradas profundas que hablaban el lenguaje universal del deseo y la fascinación. La prensa de la época, siempre ávida de escándalos y dispuesta a hundir a quienes despuntaban, comenzó a afilar sus garras. En los mentideros de la farándula se susurraba con malicia que aquello era un montaje, una estrategia barata del representante de Manolo para darle un barniz internacional a un cantante de rumba y pasodoble. Decían a sus espaldas que la alemana se cansaría pronto del folclore y que él terminaría con el corazón roto. Pero Manolo, guiado por un instinto visceral que silenciaba cualquier advertencia racional, tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Apenas 3 meses después de aquel primer cruce de miradas en Playa de Haro, sin hablar el mismo idioma y desafiando toda lógica humana, se casaron en Colonia. Fue un salto al vacío, un pacto silencioso de lealtad sellado a ciegas que, contra todo pronóstico, se convertiría en el refugio emocional más inexpugnable del artista para el resto de sus días. Aquel matrimonio precipitado fue solo el preludio de una tormenta de éxitos que arrasaría con todo. De la mano de Anita, quien rápidamente demostró ser una mujer dotada de una inteligencia emocional y una sagacidad envidiables, Manolo comenzó a escalar posiciones en la despiadada industria musical española. Pasaron de las tabernas sombrías y las ferias de pueblo a los teatros de mayor renombre en Madrid y Barcelona. Pero el ascenso a la cima nunca es un camino sembrado de rosas, especialmente cuando tu brillo comienza a eclipsar a las estrellas consagradas. A medida que el nombre de Manolo Escobar crecía en los carteles luminosos, también lo hacía la lista de enemigos ocultos en las sombras de los camerinos. La envidia es un monstruo silencioso que devora por dentro a quienes no pueden soportar el éxito ajeno, y el mundo del espectáculo de aquella época estaba plagado de lobos disfrazados con trajes de lentejuelas. Los biógrafos no autorizados y los testigos de aquellos años relatan episodios de tensión insoportable detrás del telón. Hablamos de micrófonos que, misteriosamente, dejaban de funcionar justo cuando Manolo pisaba el escenario, de músicos de la orquesta sobornados
para alterar el tempo de las canciones e intentar dejarlo en evidencia frente al público, y de directores de teatro tiranos que le exigían cambiar su estilo, considerándolo demasiado popular para los escenarios de alcurnia. Le decían que no llegaría lejos cantando coplas para el pueblo llano, intentaron amoldarlo, domesticar su carisma salvaje. Sin embargo, nuestro protagonista resistió los embates con una estoicidad asombrosa. Aprendió a tragar veneno y escupir miel. La presión psicológica era brutal. Debía mantener esa imagen impecable de yerno perfecto y hombre siempre alegre mientras lidiaba con zancadillas y deslealtades de aquellos a quienes consideraba compañeros de gremio. La sonrisa de Manolo se convirtió en su escudo más formidable, una coraza brillante que cegaba a sus detractores y protegía al hombre vulnerable que temblaba antes de cada función. Y entonces llegó el estallido. La consagración definitiva que lo transformó de un cantante popular en un fenómeno sociológico sin precedentes en la historia del país. Sus grabaciones comenzaron a venderse por miles, agotando existencias en las tiendas de discos antes de ser siquiera desembaladas. No importaba en qué rincón del mapa te encontraras, la voz de Manolo Escobar sonaba en los transistores de los hogares, en las fábricas, en los taxis y en las fiestas mayores. Se convirtió en la banda sonora de una España gris que intentaba desesperadamente buscar motivos para sonreír. Analizando este magnetismo arrollador, los expertos apuntan a que Manolo no solo cantaba bien, Manolo transmitía verdad. La gente del pueblo, los trabajadores cansados, las amas de casa que hacían milagros para llegar a fin de mes, todos veían en él a uno de los suyos que había logrado triunfar sin perder la humildad. Era el triunfo de la clase trabajadora materializado en un hombre vestido de traje. Pero la fama absoluta tiene un precio altísimo y atrae a una fauna parasitaria que se alimenta del éxito ajeno. Con la lluvia de millones llegaron también los aduladores profesionales, un séquito de falsos amigos que le daban palmadas en la espalda mientras metían la mano en su bolsillo. Manolo, con un corazón que no conocía la malicia, y recordando siempre sus años de hambre extrema, era incapaz de decir que no. Regalaba dinero, pagaba cuentas ajenas, firmaba avales a supuestos empresarios de dudosa reputación y financiaba caprichos de personas que desaparecían en cuanto el grifo se cerraba. Su generosidad era legendaria, pero también fue su talón de Aquiles, el inicio de una sangría financiera que años más tarde lo llevaría al borde del abismo más absoluto. El ídolo de masas estaba rodeado de multitudes, pero en el fondo empezaba a saborear la amarga soledad que solo conocen aquellos que no saben en quién confiar realmente. Como si la presión de los escenarios y las giras multitudinarias no fuera suficiente, la maquinaria de la industria del entretenimiento decidió que era el momento de exprimir hasta la última gota del fenómeno Escobar. El cine llamó a su puerta. Los productores sabían que bastaba con poner su rostro en el cartel de una película para garantizar llenos absolutos en las salas, sin importar la calidad del guión. Su salto a la gran pantalla fue un éxito rotundo en taquilla, pero lo sometió a un régimen de vida que rozaba la esclavitud. Imaginen la rutina destructiva de aquellos años. Manolo se levantaba de madrugada para someterse a interminables sesiones de maquillaje, pasaba 10 o 12 horas bajo el calor infernal de los focos en el plató de rodaje, repitiendo tomas hasta la extenuación, y al anochecer, en lugar de descansar, se subía a un coche para recorrer kilómetros por carreteras infames y dar un concierto de 2 horas en otra ciudad. Dormía a duras penas en los asientos traseros de los vehículos, alimentándose a deshoras y recurriendo a litros de café negro para mantener los ojos abiertos. El cansancio físico y mental era abrumador. En los platós, la tensión se cortaba con cuchillo. Tenía que lidiar con la estricta censura de la época, que revisaba con lupa cada palabra del guión, cada gesto frente a la actriz principal, asegurándose de que la moralidad del país no sufriera el más mínimo rasguño. Manolo, un hombre temperamental y auténtico, tenía que morderse la lengua constantemente para no estallar ante las exigencias absurdas de censores y directores autoritarios. Estaba llevando sobre sus hombros el salario de cientos de técnicos, músicos y familiares. No podía permitirse el lujo de enfermar, no podía permitirse estar triste, no podía permitirse ser humano.
Era un producto diseñado para hacer feliz a una nación, una máquina de generar dinero que no tenía derecho al agotamiento. Y en medio de esa vorágine asfixiante de luces de cine y giras agotadoras, aterrizó en sus manos una melodía que cambiaría su vida para siempre. Una canción aparentemente sencilla sobre un medio de transporte de tracción animal que le había sido sustraído. Al principio, la pieza no parecía gran cosa, incluso había sido rechazada o interpretada sin pena ni gloria por otros artistas. Pero cuando Manolo le imprimió su desgarro vocal y su particular forma de acentuar las sílabas, el tema explotó como pólvora. Aquella canción se incrustó en el ADN de varias generaciones, cruzando océanos y convirtiéndose en un himno indiscutible. Sin embargo, detrás del júbilo que provocaban esos acordes, se escondía una trampa dorada. El éxito de aquella canción sobre el robo de su carreta fue de tal magnitud que Manolo quedó prisionero de ella. Las aglomeraciones a las puertas de sus hoteles se volvieron peligrosas. Turbas de admiradores histéricos le arrancaban la ropa a pedazos solo para tener un recuerdo del ídolo. Se le hizo imposible caminar por la calle, tomar un café en una terraza o disfrutar de un momento de anonimato. La histeria colectiva lo empujó hacia un aislamiento forzoso. Detrás de las paredes de su habitación de hotel, custodiado por miembros de seguridad, Manolo experimentaba ataques de ansiedad silenciosos que su entorno ocultaba a la prensa. Tenía pánico de que un día, de repente, el público le diera la espalda y todo lo que había construido volviera al polvo del que salió. Pero este tormento profesional no era nada comparado con el calvario íntimo y desgarrador que él y Anita estaban a punto de enfrentar en la privacidad de su hogar. Un drama silenciado que la prensa rosa de la época nunca se atrevió a publicar y que amenazaba con destruir su matrimonio desde los cimientos. Mientras las multitudes enloquecían a las puertas de los teatros y su cuenta bancaria acumulaba ceros que jamás habría imaginado en sus años de miseria barcelonesa, un silencio ensordecedor se apoderaba del hogar de Manolo y Anita cada vez que la puerta se cerraba a sus espaldas. Es aquí donde la historia de nuestro ídolo adquiere un tono íntimo y desgarrador, un calvario que la prensa de la época respetó por puro milagro o, tal vez, porque la imagen del macho español triunfador no admitía fisuras emocionales. Piensen por un momento en la España de los años 60 y 70. Era una sociedad tradicional, donde el éxito de un matrimonio se medía inexorablemente por la cantidad de hijos que correteaban por el salón. Y en la inmensa casa del artista más querido del país, las habitaciones infantiles permanecían vacías, acumulando polvo y ecos de ilusiones rotas. Durante años, la pareja libró una batalla angustiosa y secreta contra la infertilidad. Visitaron a los mejores especialistas médicos de Europa en la más estricta confidencialidad. Se sometieron a tratamientos agotadores, soportando la frustración cíclica que llegaba mes tras mes al confirmar que el milagro de la paternidad se les seguía negando. Para Manolo, un hombre profundamente familiar que había crecido rodeado de 9 hermanos, la incapacidad de formar su propia descendencia era una herida abierta que sangraba en silencio. En las entrevistas de televisión, los periodistas incisivos siempre lanzaban la misma pregunta hiriente, disfrazada de curiosidad inocente, cuestionando cuándo llegaría la cigüeña. El cantante, tragando saliva y disimulando el nudo en la garganta, sonreía y lanzaba balones fuera con su simpatía habitual. Nadie en el público sospechaba que, al regresar a la intimidad de sus momentos de alcoba, el gigante de la copla y su inseparable esposa alemana se abrazaban llorando de impotencia, sintiendo que todo el oro del mundo no servía de nada si no tenían a quién dejárselo. Pero dicen que cuando la noche es más oscura es porque el amanecer está a punto de despuntar. Tras agotar todas las vías médicas y derramar un mar de lágrimas invisibles para el público, Manolo y Anita tomaron una decisión que, en aquel entonces, todavía despertaba ciertos prejuicios en la alta sociedad. La adopción. El destino, que tantas veces le había mostrado su cara más cruel, decidió compensar al artista en el año 1978. Fue entonces cuando un pequeño milagro de apenas unos meses de vida llegó a sus brazos para transformar radicalmente su existencia. La llamaron Vanessa.
Quienes estuvieron presentes el día que Manolo sostuvo a esa niña por primera vez aseguran que algo se rompió dentro de él, pero de la forma más hermosa posible. El hombre curtido por el hambre, las humillaciones y las traiciones del mundo del espectáculo se deshizo en pura ternura. La llegada de Vanessa fue un auténtico rayo de luz que disipó las sombras de la mansión. Sin embargo, también despertó en el cantante un instinto protector que rayaba en la obsesión. Manolo conocía de sobra a los buitres que sobrevolaban el mundo de la fama. Sabía cómo la prensa del corazón podía devorar la inocencia de un niño sin el menor remordimiento. Por eso, blindó la privacidad de su hija con uñas y dientes. Exigió a las revistas un respeto escrupuloso, limitando las fotografías públicas a posados muy controlados. El ídolo de masas se transformó en un padre fiero, dispuesto a enfrentarse a quien fuera necesario para evitar que su pequeña sufriera el acoso mediático que él soportaba a diario. Esa niña le dio un nuevo propósito, una fuerza renovada que iba a necesitar desesperadamente, porque la maquinaria de la industria musical estaba a punto de lanzarlo a un torbellino internacional que pondría a prueba sus principios más profundos. Resulta una ironía fascinante, casi una broma del destino, que la canción que consagró a Manolo Escobar como el embajador absoluto de la cultura española en el mundo no fuera escrita por un andaluz, ni siquiera por un español. El himno festivo que todos hemos coreado hasta la afonía, aquel que ensalza el sol, la sangría y las bondades de nuestro país, fue compuesto en realidad por dos músicos belgas. Cuando Manolo adaptó esta melodía y le inyectó su inconfundible pasión, el resultado fue un cataclismo musical. El éxito traspasó fronteras con una violencia inusitada, obligando al artista a hacer las maletas y emprender giras faraónicas por toda América Latina y Estados Unidos. Pasó de ser un ídolo nacional a una superestrella internacional, aclamado por multitudes en estadios desde Buenos Aires hasta Miami. Pero este triunfo colosal escondía una trampa venenosa. Las giras americanas duraban meses, obligándolo a vivir en un exilio dorado, saltando de avión en avión y durmiendo en lujosas habitaciones de hotel que, al final del día, no eran más que prisiones de 5 estrellas. La soledad del artista en la cima es un abismo aterrador, y en la década de los 70 y 80, el mundo del espectáculo internacional era un nido de tentaciones destructivas. En las fiestas posteriores a los conciertos, donde el champán fluía como agua, no era raro ver circular sustancias prohibidas y hábitos destructivos que acabaron con la carrera de muchos de sus contemporáneos. Además, la fama desmedida atraía a una legión de admiradoras dispuestas a todo, ofreciéndole una vida galante que habría hecho sucumbir a cualquier otro hombre en su posición. Sin embargo, el recuerdo del hambre en Almería y, sobre todo, la lealtad inquebrantable hacia su esposa Anita y su hija Vanessa fueron sus salvavidas. Manolo se negaba a participar en esos excesos de madrugada. Prefería encerrarse en su suite, tomar una infusión caliente y llamar a casa a cobro revertido, aferrándose a la voz de su familia para no ser engullido por el monstruo de la fama internacional. A pesar de su prudencia y de haberse mantenido alejado de los vicios que devoraban a otros artistas, el destino le tenía preparada una emboscada en el terreno donde menos lo esperaba: su propia bondad. Manolo Escobar era un genio sobre el escenario, pero era un hombre profundamente ingenuo en los despachos. Acostumbrado a sellar los tratos con un apretón de manos y confiando ciegamente en la palabra de sus allegados, cometió el error más devastador de su vida. A principios de la década de los 80, un grupo de supuestos amigos y asesores financieros lo convencieron para invertir la inmensa fortuna que había amasado en un negocio aparentemente infalible: una fábrica de pantalones vaqueros. Le prometieron que sería el negocio del siglo, una forma de asegurar el futuro de su familia por generaciones. Manolo, sin tener la menor idea de cómo leer un balance contable, firmó documentos, avaló créditos millonarios y puso su patrimonio entero como garantía. La traición se fraguó en la más absoluta impunidad, mientras el cantante se deslomaba dando conciertos en el extranjero para inyectar más y más liquidez a la empresa. Sus supuestos socios vaciaban las arcas de la sociedad. Fue un saqueo sistemático y despiadado, orquestado por las mismas personas que se sentaban a su mesa y reían sus bromas. Cuando la burbuja estalló, el impacto fue apocalíptico.
La fábrica quebró estrepitosamente, dejando un agujero financiero de proporciones cósmicas. Manolo, un hombre que había cantado para espantar el hambre en su juventud, se encontró de golpe, ya en la madurez de su vida, enfrentando la ruina total. Perdió propiedades, ahorros y, lo que es peor, descubrió que las sonrisas de su entorno más cercano eran simples máscaras de buitres esperando devorar sus restos. El shock psicológico fue paralizante. El dolor de la traición le dolió mucho más que la pérdida de los cientos de millones de pesetas esfumados en la nada. Cualquier otro ser humano se habría derrumbado. Los abogados le suplicaron que se declarara en quiebra, que utilizara las artimañas legales disponibles para salvar lo poco que le quedaba y dejara a los acreedores con las manos vacías. Era la salida fácil, la que usaban todos los grandes empresarios. Pero el orgullo de aquel niño de Almería, que había trabajado cargando sacos de cemento en Barcelona, afloró con una fuerza volcánica. Manolo se negó en rotundo. «Mi nombre vale más que todo el dinero del mundo», llegó a decir a su círculo más íntimo. Decidió que pagaría hasta la última moneda de las deudas que otros habían contraído en su nombre, asumiendo una responsabilidad que no le correspondía por pura cuestión de honor. Y así comenzó la etapa más dura y heroica de su existencia. El resurgimiento obligado. A una edad en la que sus compañeros de profesión comenzaban a retirarse para disfrutar de sus fortunas en cómodas fincas, Manolo Escobar tuvo que volver a enfundarse los trajes de gala y salir a la carretera. Aceptó galas menores, fiestas de pueblos remotos, actuaciones en recintos que años atrás habría rechazado por prestigio. El ritmo de trabajo se volvió inhumano, encadenando decenas de conciertos sin apenas días de descanso. El esfuerzo físico comenzó a pasar una factura severa a su cuerpo envejecido. Sus piernas temblaban de cansancio antes de subir al escenario, y su espalda, castigada por miles de kilómetros en furgonetas y coches particulares, le exigía una tregua que él no podía darle. Pero cada vez que el telón se abría, la magia sucedía. El cansancio desaparecía, la sonrisa resplandecía y la voz atronaba con la misma fuerza de siempre. Sus allegados lo observaban entre bambalinas con una mezcla de admiración y piedad, viendo cómo el gigante se inmolaba noche tras noche para limpiar su nombre y recuperar la tranquilidad de su familia. Tras años de una lucha titánica, de sudores fríos en la carretera y de firmar cheques incesantes para saldar las deudas de la traición, Manolo logró lo impensable: estabilizar su economía y limpiar por completo su reputación. Con los restos de aquel naufragio financiero y el fruto de su inagotable esfuerzo, decidió que era momento de construir un santuario inexpugnable, un lugar donde el mundo exterior no pudiera volver a lastimarlo. Así nació su icónico refugio en Benidorm, un majestuoso chalet bautizado con el nombre de otra de sus canciones legendarias, situado a escasos metros del mar Mediterráneo. Esta casa no era solo una propiedad de lujo, era una fortaleza emocional. En Benidorm, el artista encontró la cotidianidad que tanto ansiaba. Lejos de los focos de Madrid o de la ostentación de Marbella, allí podía pasear, jugar a las cartas con sus amigos de siempre y ver crecer a su adorada Vanessa. Los muros de esa casa guardaban sus recuerdos más preciados, sus discos de oro, los premios, los regalos de miles de admiradores anónimos y sus valiosísimas medallas al mérito, símbolos palpables de que todo el sufrimiento había valido la pena. Parecía que, al fin, en el ocaso de su vida, Manolo había encontrado la paz absoluta, mecido por la brisa marina y el calor de los suyos. Sin embargo, ese chalet de muros blancos y jardines impecables ofrecía un falso espejismo de seguridad. Mientras el ídolo disfrutaba de su merecido descanso, ajeno a los oscuros giros que aún le reservaba el destino, las sombras comenzaron a alargarse nuevamente. Primero, en forma de un diagnóstico médico devastador, que la familia intentó ocultar con desesperación. Y poco después, en la forma de un individuo sin escrúpulos que estaba a punto de irrumpir en la madrugada para arrebatarle de un plumazo la poca tranquilidad que le quedaba, profanando el santuario y desencadenando el principio del fin. Pero esto, mis amigos, era solo el comienzo del verdadero calvario final. El refugio de Benidorm, con sus imponentes muros blancos y sus vistas privilegiadas al mar, parecía la fortaleza definitiva contra las adversidades. Sin embargo,
El destino tiene una forma muy cruel de recordarnos que ninguna muralla es lo suficientemente alta para detener el paso del tiempo y las fragilidades del cuerpo humano. Cuando el calendario cruzó el umbral del nuevo milenio, un silencio tenso se instaló en las habitaciones del majestuoso chalet. Manolo, el hombre incombustible que había saltado sobre los escenarios de medio mundo, comenzó a sentir que sus fuerzas flaqueaban. Tras una serie de chequeos médicos rutinarios, los especialistas entregaron un diagnóstico severo, de esos que hielan la sangre y paralizan el corazón. La familia, guiada por la inquebrantable Anita y la devota Vanessa, tomó la decisión de sellar sus labios y levantar un muro de contención mediática absoluto. El público no debía enterarse. El ídolo no podía mostrarse vulnerable. Comenzó entonces una etapa oscura y dolorosa, marcada por visitas furtivas a centros hospitalarios en la penumbra de la madrugada para evitar a los temidos fotógrafos de la prensa rosa. Manolo se sometió a tratamientos exhaustivos, terapias extenuantes que requerían el uso de medicinas peligrosas que atacaban el mal, pero que también devoraban su energía vital. Quienes tuvieron el privilegio de compartir camerino con él en aquellos años, relatan escenas que encogen el alma. Veían a un gigante encorvado por el dolor físico, perdiendo peso a pasos agigantados, descansando en una silla hasta que el regidor del teatro anunciaba su turno. Pero en el instante exacto en que escuchaba los primeros acordes de su orquesta, ocurría una metamorfosis inexplicable. El artista se erguía, se enfundaba su traje impecable, dibujaba en su rostro la sonrisa más brillante de España y salía a comerse el mundo. Nadie en el patio de butacas podía imaginar el calvario íntimo que aquel hombre de más de 70 años estaba soportando por puro respeto a su público. Esa valentía indomable, esa capacidad para ocultar el sufrimiento detrás de una carcajada, hacía que su hogar en Benidorm fuera su único y verdadero balneario emocional. Allí podía quitarse la armadura, caminar en zapatillas y permitir que el cansancio se apoderara de su rostro sin miedo a ser juzgado. Pero la madrugada del 18 de septiembre del año 2011, ese santuario fue profanado de la manera más ruin y cobarde imaginable. Imaginen la escena. La oscuridad absoluta reinaba en el chalet. Manolo, con 80 años recién cumplidos y el cuerpo castigado por la enfermedad, dormía profundamente junto a su esposa. En otra habitación descansaban su hija y su nieta. La paz era total. Sin embargo, mientras el artista soñaba, ajeno a la maldad del mundo exterior, un individuo cortaba las barreras de seguridad, trepaba por los muros que debían proteger a la leyenda y se colaba en el interior de la vivienda. El intruso se movió por los pasillos con la sangre fría de un depredador, respirando el mismo aire que la familia, pisando las alfombras donde la nieta del cantante jugaba cada tarde. Es escalofriante pensar en la vulnerabilidad extrema de aquella noche. A pocos metros de la cama donde reposaba uno de los hombres más queridos de la nación, una sombra revolvía cajones, vaciaba joyeros y husmeaba en la intimidad más sagrada. El asaltante tuvo el tiempo y la desfachatez de recorrer diversas estancias, seleccionando su botín con calma, sabiendo perfectamente en la casa de quién estaba entrando. No se activaron alarmas, no hubo ladridos de alerta, solo el silencio cómplice de la madrugada mediterránea. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la casa y la familia despertó, el descubrimiento del saqueo desató un estado de shock indescriptible. No fue solo el valor material de lo sustraído, fue el golpe psicológico, el terror retrospectivo de saber que un extraño había caminado entre ellos mientras dormían, violando el único rincón del mundo donde el cantante se sentía verdaderamente a salvo. El inventario de lo robado aquella fatídica noche fue un puñal directo al corazón del artista. Sí, el ladrón se llevó dinero en efectivo, joyas familiares de gran valor sentimental, la alianza de diamantes de su esposa Anita e incluso pertenencias de su pequeña nieta. Pero hubo algo más, un ensañamiento casi simbólico que destrozó el ánimo de Manolo. El intruso hurgó entre los trofeos y reconocimientos de toda una vida, y decidió llevarse las dos insignias más preciadas del cantante: la medalla de oro al mérito en las bellas artes y la medalla de oro al mérito en el trabajo. Para el asaltante, aquello no era más que metal fundido que podía venderse al peso en cualquier mercado clandestino, pero para Manolo Escobar, esas medallas eran su alma materializada.
eran la prueba tangible de que aquel niño que pasó hambre en Almería, aquel joven que cargó sacos de cemento en Barcelona y que tuvo que cantar en tabernas de mala muerte tragándose su orgullo, había logrado conquistar el respeto de toda una nación y de sus más altas instituciones. Aquellas medallas representaban su redención tras la ruina financiera, el sudor de miles de kilómetros de carretera y el cariño inquebrantable de su público. Saber que esas condecoraciones estaban en manos de un delincuente, probablemente para ser fundidas y convertidas en un puñado de billetes sucios, sumió al artista en una tristeza profunda y silenciosa. La prensa nacional enloqueció. Los titulares estallaron en indignación. Los programas de televisión y las revistas del corazón dedicaron horas y páginas a analizar cada milímetro del suceso. La sociedad entera sintió el robo como un ataque personal. Habían asaltado al abuelo de España, al hombre que les había cantado en sus bodas y en sus fiestas de pueblo. La presión social y mediática sobre las autoridades fue asfixiante. Las fuerzas de seguridad sabían que no se enfrentaban a un caso ordinario. Resolver este asalto era una cuestión de honor nacional. Se desplegó una maquinaria de investigación minuciosa, peinando la zona, interrogando a posibles testigos y rastreando el mercado negro en busca de las codiciadas joyas y medallas. Los mentideros de la farándula, siempre dispuestos a echar leña al fuego, comenzaron a tejer teorías conspirativas. ¿Había sido alguien del círculo cercano? ¿Alguien que conocía los puntos ciegos de las cámaras y las rutinas de la familia? La desconfianza amenazaba con amargar los últimos años del artista, obligándolo a mirar con recelo a quienes lo rodeaban. Manolo, agotado por su frágil salud, tuvo que prestar declaración, revivir la angustia y soportar el escrutinio público en un momento donde solo necesitaba reposo. Semanas después de una cacería silenciosa y persistente, la policía logró estrechar el cerco. Acorralaron a un sospechoso, un hombre de 30 años con antecedentes, residente en la misma comarca, que había dejado un rastro de torpezas en su afán por deshacerse de un botín que quemaba en las manos por su enorme notoriedad. El anuncio de su captura fue recibido con un suspiro de alivio colectivo, pero la alegría duró muy poco en el hogar de los Escobar. Cuando los investigadores recuperaron parte de los objetos sustraídos, el daño moral ya era irreparable. El delincuente, en su intento por borrar las pruebas y obtener dinero rápido, había mutilado las insignias. La cicatriz que este suceso dejó en el ánimo de Manolo fue profunda. Aquella profanación aceleró el desgaste de un hombre que, aunque seguía sonriendo a las cámaras, en la intimidad sentía que su fortaleza inexpugnable había sido mancillada para siempre. Pero la justicia terrenal tenía que pronunciarse, y lo que ocurrió en los tribunales meses más tarde dejó un sabor inmensamente amargo en la boca de todos sus seguidores, preparando el escenario para el declive definitivo de nuestra leyenda. Cuando las puertas de los juzgados se abrieron meses después del infame asalto, la expectación mediática era absoluta. España entera exigía un castigo ejemplar para el hombre que se había atrevido a profanar el templo de su ídolo, arrebatándole sus preciadas medallas al mérito y perturbando la paz de su familia en plena madrugada. Sin embargo, la justicia tiene sus propios tiempos y sus propias reglas, a menudo sordas al clamor popular. El proceso judicial se desarrolló bajo una inmensa presión, con las cámaras de televisión agolpadas a las puertas del tribunal, buscando captar cualquier gesto de dolor o sed de venganza en el rostro del cantante. Pero Manolo, haciendo gala de esa elegancia que lo caracterizó toda su vida, decidió no participar en el circo mediático. En un pacto de silencio inquebrantable con su esposa Anita y su hija Vanessa, blindaron sus emociones. No darían a la prensa carroñera el espectáculo de ver a la leyenda destrozada. El veredicto final cayó como un jarro de agua fría sobre los seguidores del artista. El juez dictaminó una condena de 4 años de prisión para el autor del robo. Para muchos, esta cifra supo a muy poco. Los debates en los platós de televisión ardían de indignación. Los tertulianos se preguntaban a gritos cómo era posible que el sistema judicial tasara en apenas 4 años el daño psicológico incalculable infligido a un hombre de avanzada edad, con una salud extremadamente frágil, al que le habían robado no solo oro y diamantes, sino los recuerdos tangibles del esfuerzo de toda una vida.
El delincuente había intentado vender las condecoraciones al peso, fundiendo literalmente la historia de la música popular española por un puñado de billetes sucios. Aunque las autoridades lograron recuperar los bienes, el brillo de aquellas medallas ya estaba empañado por la codicia ajena. Y, lo que es peor, la sensación de seguridad en el chalet de Benidorm se había esfumado para siempre. Manolo nunca volvió a dormir con la misma tranquilidad. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento racheado del Mediterráneo, le recordaba la vulnerabilidad de aquella madrugada de terror. El estrés postraumático de este oscuro suceso actuó como un catalizador letal sobre un cuerpo que ya estaba librando una guerra sin cuartel. Entramos en la etapa más dura, el declinamiento inevitable de un coloso. Los médicos, en la intimidad de las consultas blindadas a los paparazzi, ajustaban los tratamientos y recurrían a medicinas peligrosas que intentaban frenar el avance de su padecimiento, pero que le robaban la vitalidad a pasos agigantados. Las jornadas de Manolo dejaron de medirse en kilómetros de carretera y ovaciones, para medirse en analíticas, salas de espera y noches de insomnio devoradas por el malestar físico. La ropa, aquellos trajes a medida con los que deslumbraba al mundo, comenzó a quedarle holgada. Su rostro, eternamente bronceado y jovial, adoptó una palidez que ni las gruesas capas de maquillaje televisivo lograrían ocultar del todo en sus contadas apariciones públicas. Pero detrás de las puertas de su refugio, la escena era de una devoción absoluta. Anita y Vanessa se transformaron en las guardianas de su dignidad. La esposa alemana, aquella joven que se enamoró perdidamente de él en la Costa Brava sin entender su idioma, demostró que el amor verdadero se forja en el sacrificio. Pasaba horas interminables junto a su sillón, sosteniéndole la mano, filtrando las llamadas telefónicas para que nadie notara la fatiga en la voz del genio. Vanessa, por su parte, asumió el papel de escudo protector ante los medios, gestionando la información con una cautela milimétrica. Y en medio de ese calvario, el coraje de Manolo brillaba con una luz cegadora. Cuando decidía conceder una entrevista, lo hacía sentado, erguido por pura fuerza de voluntad, lanzando bromas y minimizando sus dolores. Con una lucidez pasmosa, comenzó a dejar entrever en sus declaraciones que era consciente de que el telón de su vida estaba comenzando a bajar. No lo decía con amargura, sino con la serenidad de un hombre que sabía que había entregado hasta la última gota de su esencia a su público. A pesar de las advertencias médicas y de la evidente debilidad de sus piernas, el león se negaba a abandonar la arena sin un último rugido. Se orquestó entonces una gira de despedida que no se anunció como tal, pero que todo el país sintió como el adiós definitivo. Aquellos conciertos fueron actos de una emotividad desgarradora. Quienes asistieron a esas galas relatan una atmósfera pesada, cargada de presentimientos silenciosos. El gigante apenas podía mantenerse en pie durante toda la actuación. A menudo debía sentarse en un taburete bajo la excusa de buscar un tono más íntimo con su guitarra, pero cuando agarraba el micrófono y el haz de luz lo iluminaba en solitario, el milagro se obraba una vez más. La voz, aunque marcada por el cansancio de los años y el castigo de los tratamientos, conservaba esa afinación perfecta y ese vibrato andaluz que paralizaba a las multitudes. En las primeras filas de los teatros no solo había seguidores de toda la vida frotándose los ojos enrojecidos. También comenzaron a dejarse ver críticos musicales puristas e intelectuales que, durante décadas, habían menospreciado su arte tachándolo de simple y popular. Ante la inminencia de su despedida, las antiguas rivalidades se disiparon. La industria entera tuvo que inclinar la cabeza y rendirle honores en vida, reconociendo por fin que estaban ante un fenómeno irrepetible, un sociólogo de las emociones que había sabido leer el alma de España mejor que cualquier político o escritor. Cada aplauso ensordecedor que recibía al finalizar una canción era abrazado por Manolo como un tesoro, un ungüento para sus dolores físicos. Pero la voluntad no siempre puede doblegar a la biología. Llegó el día, triste y fatídico, en el que el cuerpo dijo basta. En la intimidad de su camerino, rodeado únicamente de su familia y sus músicos más leales, el ídolo miró su guitarra, respiró hondo y tomó la decisión que más miedo le daba.
Guardó el instrumento en su estuche, cerró los anclajes metálicos y aceptó su destino con una dignidad sobrecogedora. Ya no habría más viajes, ni más focos, ni más multitudes coreando su nombre en vivo. El hombre se retiraba a sus cuarteles de invierno en Benidorm, esperando pacientemente el desenlace de su batalla personal. Lo que sucedería semanas después paralizaría los relojes de toda una nación, desatando un tsunami de lágrimas y una movilización humana sin precedentes en nuestra historia reciente. Era una mañana de otoño con sabor a ceniza. El calendario marcaba el 24 de octubre del año 2013. El aire en la ciudad de Benidorm parecía haberse estancado de pronto, como si la propia naturaleza presintiera que algo colosal estaba a punto de desmoronarse. En la más estricta intimidad de su chalet, rodeado de los muros que lo habían protegido de tantas tormentas, y bajo la mirada desolada de su amada Anita y su hija Vanessa, el corazón del gigante se detuvo pacíficamente. El hombre que había desafiado al hambre, a la ruina y a la traición, exhaló su último aliento y emprendió ese viaje sin retorno del que nadie regresa. Su luz se apagó para siempre, pero el estruendo silencioso de su partida sacudió los cimientos de todo un país. La noticia no corrió, estalló como una onda expansiva incontrolable. Las redacciones de los periódicos entraron en pánico. Las cadenas de televisión interrumpieron bruscamente su programación habitual para emitir boletines urgentes con la voz quebrada. Los presentadores, muchos de ellos amigos personales del artista, apenas podían contener las lágrimas frente a las cámaras al confirmar que el abuelo de España nos había dejado. En las calles, en los mercados, en los taxis, un silencio pesado y solemne reemplazó el bullicio habitual. España entera se quedó muda. Millones de personas sintieron un vacío repentino en el estómago, esa punzada cruel de orfandad que solo se experimenta cuando pierdes a un miembro muy querido de tu propia familia. En ese instante preciso, el ser humano frágil y castigado por los años dejó de existir, dando paso al nacimiento definitivo de una leyenda imborrable. Pero si el impacto de su fatídica despedida fue abrumador, lo que ocurrió en las horas posteriores superó con creces cualquier guión cinematográfico que pudiéramos imaginar. La familia, rota por el dolor inmenso de la separación, decidió que el pueblo que tanto le había dado a Manolo merecía el derecho de despedirse de él. Se organizó una capilla ardiente en el ayuntamiento de Benidorm, un evento que rápidamente desbordó las previsiones logísticas más optimistas y obligó a las autoridades a montar un dispositivo de seguridad sin precedentes en la región. Imaginen la escena. No eran cientos, eran miles y miles de personas formando colas interminables que daban la vuelta a varias manzanas bajo el cielo gris. Las cifras oficiales que quedaron registradas para la historia de nuestro país son sencillamente estremecedoras. Un promedio de 15 personas por minuto desfilaban ante su féretro para rendirle un último tributo. 15 personas cada 60 segundos, formando un río humano inagotable, unido por el hilo invisible de la gratitud absoluta y la nostalgia. Allí no había distinciones de clases sociales ni de ideologías. Se podía ver a grandes celebridades de la televisión y a miembros de la alta aristocracia, ocultando sus ojos enrojecidos tras oscuras gafas de sol, caminando hombro con hombro junto a ancianas vestidas de luto riguroso que habían viajado durante horas en autobuses de línea solo para santiguarse frente al hombre que les alegró la juventud. Se escuchaban susurros, rezos improvisados y anécdotas compartidas en voz muy baja. Algunos dejaban claveles rojos, otros simplemente tocaban la madera con profunda reverencia, como si estuvieran ante una reliquia sagrada. Anita, su estoica viuda, sostenida únicamente por el amor incondicional de su hija Vanessa, observaba aquella marea humana con una mezcla de agotamiento físico y un profundo orgullo en el pecho. Comprendió en ese instante definitivo que su marido nunca le perteneció por completo en exclusiva. Manolo era, a todos los efectos, un patrimonio emocional de la nación entera. Hoy, cuando miramos hacia atrás y contemplamos la magnitud colosal del legado de Manuel García Escobar, es imposible no sentir un escalofrío recorriendo la espalda. Su historia oculta es el reflejo perfecto de una época de sacrificios que ya no existe. Sobrevivió a la escasez más absoluta en su Almería natal, a los rechazos humillantes en las pensiones frías de Barcelona,
a las zancadillas y envidias de una industria artística despiadada. Sobrevivió a la ruina financiera provocada por aquellos crápulas en quienes confiaba ciegamente y, finalmente, al asalto imperdonable que profanó la paz de su propio santuario. Sin embargo, su mayor venganza contra todas esas adversidades que intentaron hundirlo fue su inquebrantable sonrisa, una coraza de simpatía arrolladora que nadie, absolutamente nadie, logró perforar del todo. Tras su partida, el destino volvió a golpear a la familia con dureza. Apenas unos años después, su inseparable Anita, incapaz de soportar la ausencia del hombre con el que había compartido medio siglo de luces deslumbrantes y sombras aterradoras, también emprendió su propio viaje sin retorno, yendo a buscar a su gran amor a las estrellas. Su hija Vanessa quedó entonces como la guardiana solitaria de la fortaleza de Benidorm, protegiendo con celo y valentía la memoria de sus padres contra el implacable paso del tiempo y las garras del olvido mediático. Y es justo aquí, al final de este viaje fascinante, donde debemos hacernos una pregunta incómoda, una reflexión que queda flotando en el aire denso. En esta era moderna de ídolos de plástico, de fama instantánea prefabricada y pasiones que apenas duran un suspiro, ¿volveremos alguna vez a presenciar un fenómeno sociológico de tal magnitud? ¿Nacerá algún día otro artista capaz de unir a tantas generaciones bajo un mismo estribillo, de cantar con la misma verdad desgarradora y de perdonar las mayores traiciones con la misma nobleza de espíritu? O quizás, y esta es la conclusión que más nos hiela la sangre, al despedir a Manolo, hemos cerrado de golpe y para siempre la puerta de una estirpe de gigantes irrepetibles. Piensen detenidamente en ello la próxima vez que escuchen su voz resonar en un viejo tocadiscos o en la radio, porque detrás de esos acordes alegres que invitan a bailar, ahora saben con certeza que latía el corazón de un héroe herido que lo dio absolutamente todo para que nosotros nunca tuviéramos motivos para llorar.